deterioradas. Claro. Funciones de obligación del obispo era eso, ¿no? Que esté la iglesia limpia o restaurarla Ujú. o hacer un informe que a su vez él lo elevaba Claro. Y a su entidad mayor. ¿puedes acomodarte un poquito el Y micrófono más acá? Martínez de Ahí está, Compañón lo ahí hace está. esto aproximadamente en tiempos que en el Perú se estaba dando un gran terremoto, ¿Qué años más o menos? la gran insurrección de Túpac Amaru, 1780. 1780. Y en unos apuntes de alguna publicación que tengo, sí fecho los meses y días que a Martínez de Compañón le tocó hacer misa, por ejemplo, en Pacaypampa, que sí logré rastrear Ah, ahí esa. ¿no? En la iglesia de, más que Pacaypampa, se llamaba Sucumbios. Sucumbios, que ahora cambió de nombre y es otro distrito, pero antiguamente era Claro, en ese tiempo Sucumbios. sería como caserío, No, no, distrito. distrito. Oh, porque Sucumbios viene desde la época de la independencia. Ah, mira, Sucumbios, Ayabaca, Pacaypampa. mira, qué Sí, interesante. sí, sí. Es importante porque el tema, digamos, el tema visual, ¿no? De la religiosidad o de la idiosincrasia de la gente. Claro, antes, como tú dices, no había una cámara, un video Como se hacía registro. ilustraciones, ¿no? Ujú. Eh, yo recuerdo que un tío mío me contó que su abuela, sus abuelos, tenían como estampitas del cautivo, pero no eran fotos, sino eran dibujos del cautivo, ¿no? Ya. Que por ahí debe haber, ¿no? Este, ustedes en la historia, por ejemplo, para hacer el estudio historiográfico de una parte, por ejemplo, tu especialidad es de la República, me De la dices, ¿no? Desde República, siglo 1800, siglo XIX. XIX, siglo XX. En siglo XX, perdón, en el siglo XIX, ¿cómo has ido viendo tú este tipo de registros en los eventos culturales, socioculturales o religiosos que has podido, digamos, evidenciar? En el caso, por ejemplo, de Piura o Lima también. Bueno, uno están los informes de los subprefectos, porque el Importante los informe del subprefectos, ¿no? subprefecto tiene que hacerse según ley y eso está en el Archivo General de la Nación. No está completo y algunos subprefectos no elevaban a Piura, donde debió de haber estado en primer lugar ese informe, pero no cumplieron con hacerlo o hubo situaciones de anarquía o X razones, no se hizo el informe. Mm, Pero en tiempos, por ejemplo, de Castilla, que hay bastante organización, organización. bastante tranquilidad administrativa, están ahí informes de las prefecturas. Eso es por un lado. No. Ahora, en la parte religiosa, la parroquia, cuántos casas, cuántos bautizos, ahí está toda la Sí, historia local y regional ahí se puede de rastrear una zona. tranquilamente, ¿no? Pero las prefecturas es importante. O además, ministerio en el Archivo General de la Nación, ministerio de Hacienda, porque ellos tenían que registrar todos los pagos que hacían para toda la pequeña burocracia que existía a nivel de No, provincias. mira. Por lo tanto, ahí hay ese registro. Y también en el Archivo General de la Nación, de acuerdo a algunos ministerios, tenemos informes, por ejemplo, de el de educación, cuando hay que hacer tal escuela, tal posta, bueno, no era posta, sino era intento de hospital, o algunas medidas administrativas. Mm. En la parte de la burocracia militar, de igual manera. ¿Por qué? En Ayabaca, en forma permanente, desde 1821 por ley, tenía que existir Guardia Nacional, Guardia. que eran todos los ciudadanos mayores de 18 años, que los días domingos tenían que hacer el ejercicio doctrinal. Después de la misa, el mismo cura los sacaba y en la plaza de armas hacían un ensayo de orden cerrado, etcétera, etcétera. Y había un comandante con dos ayudantes, dos
hoy día serían suboficiales que lo Ujú. acompañaban. En ese tiempo era, tú que eres, disculpa, eres especialista en este tema de historia militar, ¿no? Era, ¿cómo se llamaba? ¿Sargento? ¿Era el ejército peruano ya como tal, después de 1821? ¿O Ejército ejército peruano, peruano, no? sí, Existían ya el escalonamiento, digamos, no claro. sé, sargento, teniente, ¿cómo era más o menos la...? Sí, incluso viene desde antes, ya desde la época colonial casi cambian nomás de nombre o son los mismos, ¿no? El subteniente, el teniente, Mm, capitán, mayor, teniente coronel, coronel y general. general. Ayabaca sí tuvo una virtud, que desde 1828 permanentemente va a tener uno de los distritos más militarizados del Perú, que es Ah, sí, suyo, suyo, claro, por ser suyo. frontera también, imagino. Por ser frontera, porque ya hubo eventos militares ahí y porque era la guarnición del norte por excelencia. No era Chiclayo, no era Piura, no era Sullana, que también tenían Claro, algunos elementos militares, pero el más importante cuerpo de caballería es el que estaba suyo. instalado en Suyo, porque por ahí era estratégicamente el punto de salida para el Perú en caso de querer atacar a Ecuador o viceversa, ser Claro. defensa frente a un ataque Qué, de, qué importante, ¿no? Bueno, y de, todavía creo que de existe Ecuador. está, está ahí, sí, Estar ahí y parece que se va a mantener a pesar de que ya hoy día hay total amistad, yo diría amistad perpetua con el pueblo ecuatoriano. ujú, Pero Ayabaca nunca tuvo guarnición militar. Otro lugar para conocer mucho es relaciones exteriores, claro. por ser elemento de frontera, Ah, ¿no? mira, sí. También tiene una cartografía muy significativa. Los primeros mapas que hace el Perú, el Instituto Geográfico Militar, justamente son de esa región, justamente por el Fronteriza, problema claro. con el Ecuador, para delimitar en forma cartográfica la exacta división entre el Perú y el Ecuador. Y mapas que grafican a la Yavaca actual, 1923, 24, 25, Ujú. y la El río misma Calvas, frontera, ¿no? la misma frontera. El río además no se mueve. Ujú. Ya cierta inexactitud en lo que se llamó los Altos de Guamaní, Antes de ¿no? Guamaní. Que es esta cabecera de las numerosas hermosas lagunas que De Huamba, tenemos en claro, la divisoria entre claro. Huancabamba y De Ayabaca. Aipate, hablando de esto de Huamba, de Aipate se ve una cordillera hermosa, que son de las lagunas de Huamba hacia arriba, obviamente, ¿no? Ujú. Imagino que ahí hay un hito, creo, ¿no? Comentabas Hay hitos, también. Hay sí, hitos ahí, hay hitos. que en eso, hace más de 100 años lo marcaron seguramente, Sí, ¿no? sí, sí. Qué bien. Y hablando de temas militares,